Bueno, ahí creo que sí. Entonces, hasta acá lo único que teníamos, bueno, lo único no, pero vamos a resumir un poquito. Lo importante que era que teníamos números complejos, ¿sí? Que teníamos dos maneras de verlo, ¿sí? Una era así, esta era la forma binómica, esto es real, ¿sí? Y después la notación polar teníamos también, esta era la forma binómica. Y después teníamos la notación polar, ¿sí? Y ahí, donde este era el ángulo y esto era real también mayor que 0. ¿Está? En este caso, si tenemos el plano complejo así, y bueno, el ρ ese, ¿sí? Era este ladito de acá, ¿está? Que es el módulo del complejo, acá está z, ¿sí? Esto de este lado. Y su conjugado era simplemente, como habíamos hablado, era reflejar, era el la misma notación polar, ¿sí? Era el mismo módulo, ¿sí? Y el ángulo opuesto. ¿Está? Y en este caso, sí, esta notación polar, en forma binómica, teníamos también un z acá y lo veíamos como, acá estaba A, que era la parte real, y acá B, que era la parte imaginaria. ¿Está? Y su conjugado, está conjugado, ¿sí? Estaba a la altura de menos B acá. No sé si quedó lindo o no, pero está. Esta era lo que teníamos. ¿Sí? Dos maneras de ver los complejos, una es con coordenadas, como si fueran con dos coordenadas, y otra es con el ángulo y el módulo. ¿Está? Y son respectivas maneras, según la notación, de escribir el conjugado. ¿Está? A menos que aquí. ¿Está? Bueno, hasta acá era eso nomás. ¿Sí? Y habíamos visto que, bueno, habíamos visto más bien en el teórico que yo les había comentado también en la clase pasada, que el conjugado tenía algunas propiedades importantes. A ver si tienen dudas me escriben. Pero esta era como una idea nomás. Y lo importante era lo que tenía el conjugado, ¿sí? Que voy a intentar anotar lo importante del conjugado. Acá tal vez. ¿Sí? Tenemos algunas propiedades. ¿Sí? ¿Está? La primera está, bueno, z es un número complejo, ¿está? Y teníamos que si multiplicábamos z por su conjugado, ¿sí? Nos daba un real, ¿sí? Y era el módulo de z al cuadrado. ¿Está? Esta es una de las propiedades. Espero que las hayan visto en el teórico, si no las comento un poco más. Yo igual la clase pasada las comenté. ¿Está? No son nada difíciles de deducir, simplemente agarran un z genérico A más B, un conjugado, su conjugado, y hacen las cuentas y les da. Después, z más su conjugado nos da dos veces la parte real de z, ¿sí? Y después z menos su conjugado nos da dos veces la parte imaginaria de z por i. Esas eran algunas propiedades y yo les decía que era importante, no es necesario que se las sepan, pero sí que existen y después agarran, son fáciles de demostrar o de ver cómo era. Pero la idea es que si suman por un conjugado, si restan con un conjugado, si multiplican, están del otro lado. Hay fórmulas para eso. Y después otras propiedades que las voy a separar porque son como de otro tipo. Es que si tienen dos números complejos, ¿sí? Si los multiplican sus conjugados, ¿sí? Es lo mismo que el conjugado del producto. Y con la suma pasa lo mismo. A1 más z2. Si suman los conjugados, entonces es lo mismo que haber sumado primero los complejos y después hacer el conjugado. ¿Sí? El conjugado del producto es el producto de los conjugados y el conjugado de la suma es la suma de los conjugados. Y bueno, y una que es importante, el conjugado del conjugado es el mismo número.
conjugan dos veces volverán. ¿Está? Esto es todas las propiedades que tienen que saber, creo, no me falta ninguna, de conjugado. ¿Una duda? Dos imágenes de Z por I. Acá, no sé si respondo a la duda. Está acá esto. El I está acá, ojo con esto. ¿Sí? Con ese I, no sé si era eso lo que me habías preguntado. Ah, perdón. Sí, con las líneas tal vez no se vio bien. Creo que en ningún otro lado hay algo así. Esto es importante, pero hagan la cuenta, ¿sí? Si ustedes tienen. Borro un segundito de esto. ¿Sí? Lo que decía ahí el compañero. Si ustedes tienen, ¿sí? Z, lo ven como A más IB y su conjugado, que habíamos dicho que era A menos IB, entonces la suma, ¿sí? Perdón, la resta, que en este caso, ¿sí? Restan, las A se le van, les queda IB, y acá les queda más, les quedan 2 IB. Aquí es 2 veces I por la parte imaginaria de Z. ¿Está? Acá va la parte imaginaria de Z, acuérdense, no la de Z conjugado. Porque hay un detalle, ¿sí? Un número y su conjugado coinciden en la parte real, o sea, parte real de Z es lo mismo que la parte real de Z conjugado, ¿sí? Es lo mismo, pero su parte imaginaria no, ¿está? Son opuestos. Entonces tengan cuidado. Bueno, esto es la imagen, ¿sí? O sea, si les cambian el orden acá, si le ponen Z conjugado menos Z, ya les sale un menos ahí. Por eso lo mejor es hacerlo ustedes, verificar el caso y ya está. No es necesario acordarse de memoria. A ver si más preguntas. 9, 10, 11 y 12, práctico 1. Sí. Arriba de la última Z. Nada, para decir que si conjugo Z, 1, ¿sí? Y después lo vuelvo a conjugar, me vuelve a dar el mismo número. Esto es conjugar dos veces, ¿sí? Conjugado o conjugado del conjugado. Del conjugado. Santiago, no sé si te respondí ahí porque es la doble raya esta, o me hablabas de otra, pero no, la idea era por eso. Está, perfecto. ¿Sí? O sea, si conjugan dos veces, lo que yo le decía, es como, o sea, ahora borré el dibujito, pero tenían un número, lo reflejaban para el otro lado, hacían como una simetría, ¿sí? Después si lo volvían a hacer, volvían al mismo lugar. ¿Tá? O sea, cuando hacen conjugado, cambian el signo de acá, se lo cambian dos veces, les vuelve a dar el mismo número. ¿Tá? Entonces con esto ya tenemos para rato. ¿Sí? Si hay preguntas, me las hace. Si no, vamos con el ejercicio, el 9. Primero el 9, que no tiene nada que ver con conjugado, pues ya en teórico ya queda. Pero después el 10 y eso sí. Sí, porque además es importante el 10, el 11 y el 12. Yo se los comento después, pero la idea es que van a poder obtener siempre raíces del polinomio. La misma cantidad de raíces contando según cuántas veces aparezca, según el orden de la raíz, que el orden del polinomio. Ahora comento un poquito por qué sirven los complejos en verdad, y por eso quiero hablar de los ejercicios 10, 11 y 12. No porque sirven los complejos, pero sí una utilidad importante, ¿sí? Y por eso quiero hablar de polinomios. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 10 primero. No, el 9, perdón. ¿Está? Se los voy borrando un poquito esto, por las dudas. El ejercicio 9 dice cuántos elementos tiene un conjunto ahí que le dan, ¿sí? Y el conjunto es A igual a coseno y sobre 7 más y seno todo esto a la n. ¿Sí? Con n perteneciente ¿está? O a los enteros, no sé qué dice ahí, naturales. Está. Bueno,
Ahí alguien respondió, lo de conjugar 2 veces. Bueno. Les dan este conjunto y les dice cuántos elementos tiene. ¿Ah? Que a priori es horrible, sí tendrían que empezar a hacer las potencias, n a la n a la n a la n. Pero tal, piquecito es ver esto, si esto es un número complejo, ¿sí? Y prácticamente ya está escrito ya nos da la notación polar, porque se acuerdan que por definición, o por cómo trabajamos, ¿sí? Esto era lo que habíamos llamado, esto de acá, era lo que habíamos llamado E a la I pi sobre 7. Habíamos definido E a la I tita es coseno de tita más I seno de tita. En este caso particular el ángulo es pi sobre 7. Ahí lo que representa es un complejo, ¿sí? De módulo 1, ¿tá? Esto mide 1, como bien dice, y el ángulo es pi sobre 7. Pi sobre 7 sería el ángulo, y esto mide 1. ¿Está? Entonces con eso sale fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que le decía la otra vez de la idea intuitiva, ¿qué es? Acá lo que están haciendo es, cuando lo hacen a la n, al complejo, es multiplicar el complejo por sí mismo, una y otra vez. ¿Tá? Pero ya habíamos hablado, ¿sí? Que multiplicar un complejo, o multiplicar complejos, es multiplicar los módulos, que acá va a ser siempre 1, ¿tá? Y sumar los ángulos. O sea que si multiplican este número, o este complejo, por sí mismo, los módulos se multiplican, o sea, me queda un complejo en módulo 1, y los ángulos se suman. O sea que nos queda un ángulo el doble. ¿Está? Esa es la idea intuitiva, pero si no, simplemente con las cuentas, lo van a ver. ¿Sí? Porque este conjunto A, ¿sí? Es lo mismo que esto a la n, ¿sí? Que queda E a la I pi n sobre 7. Pequeño pertenece E a la I pi sobre 7. No sé. Pablo, no sé qué me querías decir. Perdón. E a la I pi sobre 7. Está. Perfecto. Genial. Perdón, que no. Era eso, Pablo, sí. O sea, es esto, verlo así. Sí, pero es eso. Si es el complejo de módulo 1, triangulito pi sobre 7. Y cuando lo empiezan a multiplicar, la cuenta esta se los dice, porque acá lo que nos está diciendo es, nos queda, ¿sí? Cuando lo hacen a la n, ¿sí? Nos queda un complejo de módulo 1, ¿sí? Y el angulito es pi sobre 7 multiplicado n veces. O sea que cuando hacen a la n, ¿sí? Cuando empiezan a multiplicar este complejo por este complejo por este complejo, ¿sí? Van sumando los ángulos y el módulo es el mismo. ¿Tá? Entonces, y esto es lo importante, ¿sí? Observación. ¿Sí? Cuando n es igual a 14, ¿sí? Se empieza a repetir. Se empiezan a repetir. ¿Por qué? Porque significa que dimos una vuelta. Y se empiezan a repetir. ¿Sí? Porque, lo mira si quieren, e a la I pi sobre 7, esto sería cuando n es igual a 0, el primero, ¿va? Y con n a la 14 les queda, si ustedes ponen un 14 allá arriba, les queda 2pi, que habíamos dicho que eran iguales. Profe, cuando n es igual a 0, no te No, quedaría... perdón, sí. Era simplemente esto. Era sí. Gracias, igual. ¿Por qué? Sí, había valor en el alumno. Pero con 0 es, ¿sí? Cuando hacen a la 0, básicamente tienen el numerito 1 real, o sea, tiene módulo 1 y ángulo 0, ¿sí? Y cuando empiezan a sumar pi sobre 7, pi sobre 7, pi sobre 7, pi sobre 7, que es lo que hacen, ¿sí? Cuando empiezan a hacer a la n, es sumar pi sobre 7, cuando lo hacen 14 veces, ¿sí? Suman 2pi, que es una vuelta entera, vuelven al número 1. ¿Sí?
¿Sí? Entonces, esa es la idea de los complejos. Acuérdense lo que yo les escribí en la clase pasada, que dos complejos son iguales, ¿sí? Si su módulo es el mismo, en este caso módulo 1 de los dos, ¿tá? Y su ángulo, ¿sí? O sea, es un ángulo es el otro más 2pi por algún número entero, ¿sí? O sea, es el mismo ángulo a menos de un par de vueltas, ¿sí? 5 vueltas, 6 vueltas, lo que fuere. Entonces, estos módulos son iguales y estos ángulos son iguales, ¿sí? Nada más que acá no dimos ninguna vuelta y acá dimos un número. Pero en verdad es el mismo número complejo. ¿Tá? Y bueno, y si observan antes, ¿sí? Antes de llegar a 14 no se repiten, ¿tá? Si quieren, vamos a hacer un dibujito. Ahora, esto más grande. Pero nada, es eso. Si van sumando siempre pi sobre 7 y siempre van teniendo complejos hasta dar una vuelta entera. Entonces van a tener exactamente 14, ¿sí? Este conjunto va a tener 14 elementos. ¿Tá? Desde n igual 0 hasta 13, ¿sí? Después se empiezan a repetir. Entonces, esta definición tal vez ya. Miren que una observación es que teníamos e a la i pi sobre 7 a la n, ¿sí? Después el n baja, ¿no? Como tal de ahí. ¿Tá? Pero en verdad acá nos quedaba e a la i pi sobre 7 a la n, simplemente el n lo bajamos, ¿tá? Multiplicando. Y bueno, y ahí ya está. Hacemos lo que les comentaba recién, ¿sí? Entonces, si miran, van a hacer el plano complejo lo más grande posible, acá tendrían, ¿sí? El 1, ¿sí? Este vendría a ser con n igual 0, ¿tá? N igual 0. Pi sobre 7, ¿cuánto? 14, tengo que dividir esto en 14, qué horrible, tengo que dividir esto entre 7, no sé, no tengo, bueno, vamos a hacer pi sobre 8 acá, imaginando que, no, bueno, pi sobre 4 es 45, pi sobre 8 es 25, y no sé, vamos a ponerle así, por decir algo. ¿Tá? Acá tendrían, ¿sí? Con n igual 1, ¿tá? Un ángulo pi sobre 7, ¿sí? Si vuelven a sumar pi sobre 7, por acá, por decir algo, si fuera un hermoso dibujo, ¿sí? Tendrían este ángulo de acá, sería 2 pi sobre 7, y así irían sumando, 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 ¿tá? Esto sería con n igual 1, ¿tá? Este con n igual 0, este con n igual 2, ¿sí? Entonces les entraría 14 de estos puntos, todos separados por el mismo ángulo, ¿sí? Entre este y este pi sobre 7, entre este y este pi sobre 7, y ya está, y todos módulo 1, ¿sí? Quedarían todos en la circunferencia de radio 1. Más o menos así. Profe, tengo una pregunta. Sí. Te voy a molestar. Es una pregunta más sobre el curso. Los prácticos que tenemos con usted, usted tiene dos prácticos, uno hoy y Sí. uno el miércoles. ¿Los Yo dos tal vez son me grupos confundí con lo que distintos, no? comentó Radi en la otra clase. No sé Sí, si es eso. Sí, en un principio la idea era hacer como dos clases, ¿sí? O sea, y repetir lo mismo. No necesariamente nos pidieron que hagamos cosas distintas en las clases. ¿Tá? O sea, no nos pidieron, nos dijeron, bueno, hagan una clase 2 veces si quieren. Yo prefiero dar cosas distintas para que haya más cosas. Si quieren venir a una sola, no pasa nada. ¿Tá? Si quieren venir a dos, van a haber cosas distintas, ¿sí? Y esa es mi idea. ¿Tá? Mi idea en verdad es, o sea, yo lo voy a trabajar como si fueran dos clases comunes. O sea, dos clases, o sea, en un curso normal. ¿Tá? Primera clase de práctica y segunda clase de práctica. bien, muchas gracias. ¿Tá? Sí, o sea, en verdad cada profesor más o menos lo manejaba, yo no lo aclaré eso, pero está dado que Radio lo comentó el otro día en el taller, sí, o sea, mis clases van a ser así, sí van a tener, o sea, pueden venir a una perfectamente, ¿tá? Pero la idea es que los que quieran venir a dos tengan un curso normal, ¿tá? No tengan cosas repetidas. No es necesario ir a otro profesor, entonces. No, también lo pueden hacer, o sea, perfectamente pueden venir una clase conmigo y otra con Alejandro, otra con Ray. Ustedes se manejan con esto de la virtualidad, les da como, ¿sí? Más libertad. ¿Tá? Yo voy a dar dos clases distintas, ¿sí?
que van a haber cosas distintas. ¿Tá? Si quieren venir a las dos bien, si quieren venir a una bien, si no quieren venir a ninguna también. ¿Tá? Ustedes se manejan como les parezca. ¿Tá? Yo tampoco, lo que no voy a hacer es, no sé, dejar un ejercicio por la mitad, algo así, y seguirlo en la otra clase. No voy a asumir que vinieron a la anterior. ¿Tá? Esa es la única mínima diferencia, pero tampoco creo que se haga mucho. Hola, profe. ¿Sí? Una pregunta. Sí, mira, en la gráfica ahí donde dice n es igual a 1, ¿la fracción es pi sobre 9 o pi sobre 7? Pi sobre 7. Dale, gracias. Es esto, ¿sí? No se veía porque tengo baja calidad. Pi sobre 7. Dale, gracias. Esto le tendría que entrar 14 veces, ¿está? Yo lo que hice más o menos abajo, ¿está? Acuérdense que pi sobre 2, ¿sí? Es como si fuera es 90, ¿está? Pi sobre 4 es más o menos 45, ¿está? Bueno, pi sobre 8 es más o menos, o sea, esto dividido con 4 veces, ¿está? Eso es abajo. Cada uno lo hace como quiere. Pero tal vez para que tengan idea intuitiva, ¿sí? Pero lo importante es esto, ¿sí? Es que cuando empiezan, en algún momento los complejos, siempre cuando tienen este tipo de expresiones, ¿sí? Cuando ustedes hacen que acá llega a 2pi, o sea, con n igual a 14, significa que empezaron a repetir cosas. ¿Está? Entonces lo importante de acá es que esto, ¿sí? Tiene 14 elementos. 14 números, 14 complejos. ¿Ah? Que era la pregunta del ejercicio. Empiezan los miércoles. El miércoles hora clase, a ver, esperen que recién leo. El práctico 2 se arranca el miércoles. ¿Tá? Lo que yo les comentaba era eso, era que en esta semana, en verdad, según el cronograma, tendrían que empezar a leer sobre ecuaciones diferenciales, que es el siguiente tema. Me parece que el lunes de mañana es muy poco probable que haya un eco teórico, entonces voy a empezar los prácticos los miércoles, ¿sí? Con la esperanza de que ya venga, y les pido, ¿sí? Que venga ya con algo de teórico dado. ¿Tá? Obviamente un repaso vamos a hacer, pero para que estén mejor. Federico. Sí, acá para no, esto sí. ¿Tá? Acá, este es igual 2, 3, 4, 5, daría toda la vuelta, si es para no hacer un dibujo. Que seguramente me quede mal porque voy a dividir. Pero, ¿sí? Cuando hacen n igual 7 van a tener ángulo pi, o sea que el n igual 7 estaría acá. ¿Tá? Y el 6, el 5, el 4, el 3, estarían todos divididos ahí entre medio. ¿Tá? El n igual 7 sería este punto, 7 complejito. ¿Está? Y bueno, y acá el 14 vendría a ser el mismo. ¿Está? Pero imagínense que hay, por eso hay 14 puntos, ¿sí? Que van dando vueltas. Ok. ¿Está? Eso, ¿sí? Tienen el 0, el 1, el 2, 3, no sé qué. El 13 vendría a ser vendría a ser por acá, ¿sí? N igual 13, ¿está? Que vendría a tener pi sobre 7, pero negativo. ¿Tá? Le voy a poner con parte, tal vez, este numerito. Entonces tendría menos pi sobre 7. Sería el penúltimo. Después se le suma pi sobre 7, quedan 0, y ahí arranca de nuevo. ¿Está? Pero para que tengan la idea que normalmente cuando les aparece esto, ¿sí? Cuando ustedes, ¿sí? Hablando en 14, dan 2pi, ahí ya empezaron a repetir. ¿Está? Bueno. No sé si hay más dudas del dibujito, del ejercicio en sí. Sí, lo importante, en verdad, es que tengan la noción de que cuando multiplican un complejo, o sea, en este caso estamos haciendo la n, pero lo multiplican, los ángulos se van sumando, se van obteniendo complejos distintos, cada vez con ángulo se le va sumando pi sobre 7. ¿Ah? Y el módulo en este caso, como es 1, en verdad se hace a la n, pero nos queda siempre el módulo 1. ¿Ah? Bueno. Bueno, vamos con el 10. Si no hay preguntas, está, que es sumamente importante. Y esto, no sé si lo vieron, tal vez lo vieron en el teórico, no sé, alguno me dice, si lo vieron en el teórico, ¿se entiende?
Pero que esté como ejercicio del práctico es importante como cosas del teórico. Es algo que van a usar un montón. Hay cosas del práctico que en verdad son ejercicios y los hacen ahí y nunca, no sé, nunca más lo vuelven a utilizar. Pero el ejercicio 10 en particular es importante. ¿Tá? Perdón si les borré. Acuérdense que la clase la subo igualmente. ¿Sí? Se les borré el dibujito. Porque esto lo había escrito antes. Debería haberlo borrado antes. Bueno. Entonces, el ejercicio 10 lo que tiene es, como le pone, como un P mayúscula, sí. Z, sí. Un polinomio con coeficientes reales, dice. Polinomio con coeficientes reales. ¿Ah? ¿Cómo se escribe esto o sea, cómo se formaliza matemáticamente? ¿O cómo lo podrían escribir? Ahí. La manera, ¿cómo escribirían el polinomio? O sea, en genérico sería, hay dos maneras, ¿sí? Depende cómo se maneje. Una es pensarlo como una sumatoria, ¿sí? Hasta acá por decir algo. Y de ahí, por sentar acá. ¿Está? O la sumatoria es exactamente lo que estamos expresando acá, ¿sí? Lo pueden imaginárselo como, esto es a la 0 más a1 por z, más a2 z al cuadrado, ¿sí? Más, ¿sí? Y acá tienen cosas y después tienen z de acá. Esto es lo que estamos escribiendo con la sumatoria, ¿sí? ¿Sí? Cada z, z la i, ¿sí? Cada z la i, ¿sí? El z a la 0 es 1, para que es lo que multiplica a la 0, pero después cuando igual 1 tienen a1 por z, a2z al cuadrado. Esto es un polinomio, ¿sí? Donde que los coeficientes sean reales, lo que nos dice es que esto ahí de acá, sí que son todos estos, esto es real. ¿Está? Un ejemplo es el polinomio 1 más z al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sí, los que manejan la sumatoria es mejor, más fácil, más práctico, ¿tá? Pero bueno, hay algunos que les queda más fácil así, los tres puntitos, ¿tá? Y bueno, también es válido, ¿sí? Lo importante es que sepan lo que estamos haciendo. ¿Tá? Entonces, lo que nos dice en la parte A, ¿sí? Que hay que demostrar que si evalúan el polinomio, ¿sí? en el conjugado de un complejo, ¿sí? Es lo mismo que haberlo evaluado en el complejo y después haber hecho el conjugado de eso. ¿Sí? O sea, lo que nos está diciendo es que si evaluamos, no sé, el polinomio en 1 menos i, que es el conjugado de 1 más i, es lo mismo que haberlo evaluado en 1 más i para haber hecho el conjugado. En verdad, ¿se acuerdan? No, que vimos unas proposiciones que decía la suma de los conjugados es el conjugado de la suma. ¿Sí? Si multiplicamos conjugados, es el conjugado del producto. ¿Tá? Eran las que habíamos escrito hoy al principio, estaban acá abajo. ¿Tá? Entonces lo que nos está diciendo es que si evaluamos un polinomio, ¿sí? En un conjugado es lo mismo que el conjugado del polinomio. ¿Sí? No sé si tienen dudas, pero lo que nos dice esto, sí, por ejemplo, si evalúan el polinomio en, no sé, en 1 más i, lo que decía, es lo mismo que menos así, acá, para que quede más evidente. ¿Sí? Es lo mismo que en 1 más i y para haber hecho conjugado. ¿Sabes? Porque estos dos son conjugados. Esto es lo que nos está diciendo. Y para todo complejo. Bueno. ¿Sabes? Entonces,
¿de dónde sale esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esta igualdad? Esta igualdad acá. ¿Tá? La idea es lo que habíamos comentado hoy, sí, que se sumaban cosas, que en verdad lo vamos a enganchar en un conjugado acá, pero vamos a usar las proposiciones que escribí yo al principio, o sea, las propiedades del conjugado. A ver, simplemente eso. Entonces, en este lugar, me borro esto, sí, que es un ejemplito nomás de lo que quiere decir. Pero para dar la igualdad simplemente agarramos el polinomio y lo evaluamos en z conjugado. ¿Sí? ¿Qué es hacer eso? Vamos a ir viendo esta parte y llegar a esto. Entonces, eso es lo mismo que sumar z conjugado ahí. ¿Sí? Evaluar en z conjugado es donde dice z, ¿sí? Poner z conjugado. Acá z conjugado, z conjugado, z conjugado. ¿Está? Y que en términos de lo que habíamos hablado de la sumatoria les queda así. ¿Sí? Simplemente cambian z por z conjugado. ¿Está? Pero esto de acá, bueno, esto es a lo que quiero llegar, voy a borrar un segundito. ¿Está? Pero esto de acá, esto es multiplicar un conjugado muchas veces, ¿sí? Y habíamos visto hoy, ¿tá? Que lo que les decía, ¿sí? El producto de conjugados es el conjugado del producto. O sea que si ustedes tienen eso, ¿sí? Lo mismo que tienen es z a la i y después conjugado. ¿Está? Porque lo que tienen acá, ¿sí? Es z conjugado por z conjugado por z conjugado y veces, ¿sí? Y eso es lo mismo que lo que está acá, que es z por z, z y después hacerle el conjugado. ¿Está? Entonces ahí usamos eso, ¿sí? Y acá vamos a usar un pequeño pique, ¿sí? Y es que son las hipótesis, ¿sí? Tienen coeficientes reales, o sea que habíamos dicho, lo que estamos multiplicando acá, los z, estos numeritos de acá, son reales, ¿sí? Y ser real implica ser igual al conjugado. Esto lo habíamos visto también, esa propiedad no la escribí. Pero un número real, ¿sí? Cuando ustedes hacen la simetría, que les decía yo, les queda igual, ¿tá? Porque no tiene parte imaginaria, entonces cuando hacen menos la parte imaginaria, no cambia nada, eso es 0. Entonces, vamos a escribirlos a sub i, ¿sí? Como su conjugado. Y acá vuelven a tener lo mismo, ¿sí? Vuelven a tener productos, ¿sí? De complejos, en verdad estos son reales, pero ¿sí? Son parte de los complejos. ¿Tá? Producto de complejos conjugados. ¿Tá? Entonces, eso es el conjugado del producto. Y con eso ya quedó. Ahora les borro esta partecita y lo termino. Pero si hay dudas me creen. ¿Tá? Esto es lo que estamos usando. Estamos usando siempre que el producto de los conjugados, sí, es el conjugado del producto. Ahora lo vamos a volver a usar. ¿Sí? Que es esto de acá. Sí, esto, una cantidad de veces. ¿Ah? Esto es igual a de igual 0 hasta acá, y les queda a subir ZI, todo conjugado, y después tienen una suma de cosas, ¿sí? Del conjugado de cosas, ¿tá? Y habíamos dicho que la suma de conjugados es el conjugado de la suma. Entonces, nos queda lo que queríamos. Y de acá, ¿sí? Ahí, ZI. Entonces, PDZ, habíamos dicho, todo esto conjugado. Perdón, las rayas estas que van saliendo para afuera, pero esa es la idea, ¿sí? Acá estamos usando, en este paso, voy a borrar esto. ¿Sí? En este paso lo que estamos haciendo es que A sub I es igual a esto. ¿Por qué? Porque A sub I es real. ¿Está? Entonces, partimos del polinomio, ¿sí? Que lo habíamos visto así, como una suma, ¿sí? Como una sumatoria, perdón, ¿sí? De coeficientes por la variable, ¿sí? Hecha a la i. ¿Tá? Entonces lo evaluamos en z conjugado. Teníamos esto. ¿Tá? Acá estábamos multiplicando conjugado de cosas, ¿sí? Entonces, el producto de conjugados es
el conjugado de los productos, ¿sí? ¿Sí? Cambia el orden. Primero multiplicamos, primero hacemos z por z por z y veces, y después conjugamos. ¿Tá? Acá, como los a sub i son reales, ¿sí? Los números reales son iguales a su conjugado. Entonces simplemente cambiamos a sub i por a sub i conjugado. ¿Para qué? Para después poder hacer esto. ¿Tá? Ahora que tenemos esta igualdad, ¿sí? Acá estamos multiplicando conjugados, y lo que decía recién, multiplicar conjugados es el producto de conjugados, es el conjugado del producto. ¿Tá? Y después cuando suman, están sumando muchas veces cosas conjugadas, el conjugado sale para afuera también. Si la suma de conjugados es el conjugado de la suma. ¿Tá? Lo pueden hacer como habíamos visto recién, ¿sí? Si quieren lo hago tipo, en una línea, ¿cómo quedaría? Están preguntando. Joaquín, mañana no hay clase, casi seguro es feriado. O sea, no, a no ser que alguien tenga ganas de dar clase, que dudo mucho, no hay. Y con respecto al otro, es para que pueda hacer, es necesario hacer esto para poder aplicar este pasito de acá. ¿Tá? Pero lo que les decía, ¿sí? Un número real no tiene parte imaginaria, ¿sí? El B0, como quien dice, cuando hacen el conjugado, le sigue quedando 0. Porque le cambian el signo, no pasa nada. ¿Tá? Si lo quieren ver, no sé si lo habrán copiado, pero cosa que el verde no sé si se ve. ¿Sí? Si lo fueran a ver, tal vez que a alguno le queda más cómodo. ¿Sí? Pensando, como les decía hoy, ¿sí? A0, el polinomio así, ¿no? A1 por z, más. Acá, o z acá, le podría haber puesto n, pero acá. ¿Tá? No sé si se ve el verde. A ver si. Si se ve el verde, se ve el verde, está. Entonces, ¿qué pasa cuando evalúan en el conjugado? Esto lo voy a hacer en la línea nomás para que vean cómo sería esto, ¿sí? Simplemente sin usar la notación de sumatorio. Así yo pongo un conjugado acá, aparece un conjugado acá, y el conjugado acá. ¿Tá? Que es este pasito, el primer paso. Ponemos un conjugado, evaluamos en z conjugado, nos aparece ahí. ¿Tá? Después, en este caso no se ve bien, ¿tá? Pero en todo lo que está acá, z cuadrado, z a la 3, no sé qué, este conjugado sale para afuera, porque estamos multiplicando, ¿sí? Conjugados, y bueno, el producto de conjugados es el conjugado del producto. ¿Tá? Entonces, ese sería el segundo paso, ¿sí? Hacer esto de acá. ¿Sí? Sacar el conjugado, en vez de hacer z conjugado a la acá, hacer z a la acá y después conjugado. ¿Tá? También con los términos que están entre medio. ¿Tá? Después, ¿sí? Usando que estos números son reales, que son las hipótesis, en algún momento les iba a usar, ¿tá? Esto es lo mismo que ponerle un conjugadito acá. ¿Tá? Ese sería el paso de este. ¿Tá? Después, ¿sí? Voy a estar multiplicando todas cosas conjugadas, ¿sí? Entonces, el producto de los conjugados es el conjugado del producto. ¿Tá? Entonces esto me queda así. Este sería el cuarto paso. ¿Sí? Sería este paso de acá. ¿Sí? Y después, por último, cuando tengo muchas sumas de cosas, ¿sí? De todos conjugados, todas cosas conjugadas, ¿sí? Saco la barrita de arriba de todos y la pongo una barrita universal. ¿Tá? Un conjugado de todo. Y eso es exactamente, ¿sí? Es P de Z conjugado. Que no lo he escrito acá todavía, pero acá es esta cosita de acá, ¿sí? Es P de Z, evaluar el polinomio en Z, y después hacerle conjugado, que era lo que queríamos llegar. ¿Está? Esto era para que tuvieran una idea de lo que pasaba, o sea, si les incomoda un poco esta notación. ¿Está? Pero bueno. Es más fácil trabajar con sumatoria, ¿sí? Si no les queda cómodo, practiquen un poco, ¿tá? Porque les hace un poquito más fácil las cosas. Bueno, entonces, eso es lo que esto era más bien para que tuvieran una idea, ¿no? Pero la demostración es esta, ¿sí?
Y esto de acá, lo que les decía, esto es P de Z conjugado. Chao. A ver si hay dudas. ¿Se ve? Mira eso. ¿Sí? Pero no tiene... Vieron que es importante, es fundamental que tenga coeficientes reales, si no, este pasito acá no lo hacemos. No nos queda. ¿Está? Pero bueno. ¿Hay dudas de los pasos? ¿Sí? Voy a escribir lo importante. ¿Está? Que fue lo que demostramos, P de Z es igual a... Esto fue lo que demostramos. Arrancamos del P de Z conjugado, ¿sí? Y el conjugado nos termina saliendo para afuera del todo. ¿Sí? Primero evaluar P de Z y después conjugado. ¿Está? Esto fue lo que demostramos. ¿Está? Y la parte B, sí es un detallecito, pero en verdad es lo importante, ¿sí? Esto no se usa tanto, sino la parte B, ¿sí? Y la parte B nos dice, ¿sí? Si tenemos un número que es raíz, un complejo que es raíz, su conjugado también es raíz. ¿Está? No sé si se habrán terminado de copiar. Se los dejo un segundito. Está, sí, esto de acá, perdón. Esta es la parte A. ¿Está? Parte A, que fue lo que demostramos. Esta es la parte A. ¿Sí? Siempre vamos a estar en el B también, ¿está? Obviamente, polinomios con coeficientes reales. Entonces, lo primero, que si P de Z conjugado, se conjuga P de Z. Y ahora lo importante, esto sí es importante, ¿sí? No quiere decir que esto no lo sea, pero ¿sí? Que lo que tienen que demostrar es que si Z es raíz de P, entonces Z conjugado también. ¿Está? Y esto es sencillo, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo que Z es raíz es que P de Z es 0. ¿Está? Entonces, si evaluamos el polinomio Z conjugado, ¿sí? Nos va a hacer el conjugado de P de Z. Esto es 0, porque Z es raíz. El conjugado de 0 es 0. Entonces, Z conjugado también es raíz. Ya lo escribo igual, pero no tiene nada complicado, ¿sí? O sea, ¿cuánto es P de Z conjugado? ¿Sí? Por la parte A es P de Z conjugado. ¿Tá? Y esto es 0 conjugado porque Z es raíz, ¿tá? Y eso es 0. Acá. Entonces igual a 0. ¿Tá? La demostración es esta que yo. Esto es porque Z es raíz. Esto por la parte A. ¿Sí? Esto es porque Z es raíz. Y 0 conjugado es 0, está. ¿Está? Entonces está, la parte A quedó pronta. Y la parte B también. ¿Sí? Quedó el 10 quedó. ¿Sí? ¿Hay dudas? O sea, lo que nos está es esto. Si Z es raíz de P, entonces el conjugado también. Y eso, ¿sí? Lo ven un poco en Bhaskara. No sé si se acuerdan. Pero cuando les... O sea, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero se acuerdan que en Bhaskara queda menos B, más menos, una raíz de una cosa, todo ido por ahí. ¿Tá? Esa raíz, en el caso de que nos dé negativo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pero ahí nos sale un I de un imaginario. Entonces lo que nos queda es un número real más menos, ¿sí? Que significa un número y su conjugado, y algo que está con I. Ahora lo vemos ahí un poquito. Porque vamos a calcular raíces de polinomios ahora. Ahí vamos a encontrar raíces complejas. ¿Está? Si, no sé, si tienen dudas me comentan. Si no, seguimos con la parte 11.
Perdón, vamos a hacer primero la parte 12, la parte 11 es más difícil, es una expresión más difícil. Quiero que quede para el O sea, final. una pregunta. Sí. Entonces, siempre que un polinomio tenga raíces complejas, son en pares. Bueno, primero que en el caso de coeficientes reales, ¿sí? Sí. No sé si, o sea, estamos en este caso, o sea, con coeficientes reales, ¿ah? Y lo segundo es que, bueno, tienen que, o sea, ¿qué pasa? Cuando z es real, ¿sí? O sea, z es complejo, ¿no? Pero en particular podría ser real. ¿Ah? Entonces, esto no nos dice nada, ¿ah? Porque que un número real sea raíz del polinomio, su conjugado es el mismo. ¿Ah? Entonces, hay que tener cuidado que para el razonamiento que haces vos, que si tenemos una raíz, después entonces tenemos otra, tenemos que estar seguros que los números conjugados son distintos. ¿Sí? Sí. Si no, el razonamiento ese no queda. Yo tengo una No, pregunta. raíz del polinomio. ¿Sí? Del conjugado del polinomio también, ¿tá? Pero del polinomio. ¿Sí? O sea, estamos calculando P de Z conjugado. ¿Sí? El polinomio de Z conjugado. Usamos la parte A para que nos quede así. ¿Tá? Esto es 0, porque P de Z es raíz. Entonces nos queda conjugado 0, esto es 0. ¿Tá? Pero Z conjugado, o sea, Z conjugado es raíz de P, ¿sí? Del mismo polinomio que lo era Z. ¿Tá? P de Z conjugado igual a 0. ¿Cómo sería un coeficiente? Bueno, sería así, por ejemplo. P de Z igual a IZ más, no sé, I más 1 Z cuadrado. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es un polinomio con lo que me preguntaban. ¿Sí? ¿Cómo sería un polinomio? Con coeficientes que no fueran reales. ¿Ah? Acá lo que estamos integrando a la variable. ¿Sí? Con números complejos. Bien, a ver. A ver. La parte B queda así. Acá dice, si z es raíz de P, entonces el conjugado también. ¿Tá? Esto es lo que tenemos que demostrar. O sea, empezamos con... ¿Qué hipótesis tenemos? Que P de Z es 0. Esa es la hipótesis. ¿Sí? Si quieren lo aclaro acá. Está borrado. Acá no. Bueno, la hipótesis es, ¿qué hipótesis tenemos? ¿Sí? Es que P de Z es 0. ¿Sí? Z es raíz. ¿Ah? ¿Y qué queremos demostrar? Que el conjugado también. ¿Ah? Esto es lo que queremos hacer. Partimos de que el Z es raíz y queremos que su conjugado también lo sea. Del mismo polinomio. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es P de Z conjugado? Bueno, según la parte A, es evaluarlo en Z polinomio y hacerle conjugado. Por hipótesis, esto, P de Z es 0. Para que nos queda 0 conjugado. ¿Ah? Y después eso es igual a 0. Claro, o sea, con 10A, acá estamos hablando de 10A, perdón, sí. No, esto es A, ¿ah? 10A. ¿Ah? Pero partimos de que el polinomio evaluado en Z es 0 y queremos que el polinomio evaluado en Z conjugado sea 0 también, ¿sí? Que es lo que dice acá, si Z es raíz, entonces Z conjugado también. ¿Ah? Y para eso nos ponemos a ver esta expresión, usamos la parte A, ¿sí? Que nos dice que es P de Z. Es lo mismo que evaluarlo a esto, pero conjugarlo. Y esto acá es 0. Entonces nos queda 0 conjugado. Y eso es 0. ¿Sí? ¿Se entendió? A los que tenían dudas. Pero acuérdense, o sea, la hipótesis era esto y lo que queríamos demostrar era esto. Perfecto. Si tienen dudas, me comentan, no me frenan. Pero esto es sumamente importante por lo que encaraba el compañero ahí. O sea, lo que nos está diciendo es que si tenemos una raíz, por ejemplo, 1 más i es raíz, ya sabemos que 1 menos i también va a ser raíz. El conjugado. Y bueno, está propio de la flor. Bueno. Entonces vamos con el... si quedó claro, vamos con el 12. El 11 es más complicado, lo quiero dejar para el final. En verdad, no sé si es más complicado, pero hay un temita de dividir polinomios
que va a ser más fácil en el 12. Y ya les comento algunas cosas. ¿Está? El 1, el 11 lo que acabo de decir, Camila, lo voy a dejar para va a ser el último ejercicio que voy a hacer. ¿Está? Porque no tiene nada de complicado, o sea, es igual que esto. ¿Está? Pero hay un tema de dividir por raíces, dividir por polinomios, dividir otros polinomios que lo voy a comentar mejor. Con el 12 que es más sencillo. ¿Está? No sé si... Creo que me da para hacer los dos bien. O sea, así que... No. ¿Está? Pero la idea es la misma, exactamente la misma. Entonces es un poquito más fácil con las cuentas. ¿Está? Por eso voy a hacer el 12. ¿Sí? Después hago el 11, por último, para que quede más claro. ¿Está? Entonces, el polinomio que nos dan en el 12, después... ¿el 11 está explicado? Propio. Está mejor, entonces encargo mejor el 12. Pero igual si no lo comento acá. No pasa nada. ¿Está? Pero lo comento acá también. O sea, lo voy a comentar. Entonces, acá nos dan un polinomio, ¿sí? El z. ¿Está? Y z a la 3. ¿Sí? Menos 2z al cuadrado. Más 3 medio z menos 1. Es un polinomio como en las hipótesis del ejercicio 10, ¿sí? Con coeficientes 1, 2, menos 2, 3 medio, menos 1 medio. Coeficientes reales. ¿Tá? Estamos en las hipótesis de recién. ¿Tá? Pero no lo vamos a usar en particular eso. Pero está. Para ver que se da. Vamos a verificar que tenemos raíces complejas y bueno, son conjugadas. ¿Tá? Entonces, las raíces, nos pregunta, el ejercicio nos pregunta afirmaciones sobre las raíces. ¿Tá? Pero acá es fácil ver algo, ¿sí? Que es una reglita que dan en cálculo 1. ¿Tá? Y es la primera observación. ¿Sí? Una es raíz. ¿Sí? Los coeficientes suman 0. ¿Sí? Tenemos 1, menos 1, o sea, menos 1, nos queda un medio, 0. ¿Tá? Cuando los coeficientes suman 0, si ustedes evalúan en 1, es la suma de todo, entonces nos da 0. ¿Sí? O sea, no sé si quieren que lo escriba, pero P de 1 es 1 menos 2, ¿sí? Más 3 medio menos 1 medio. ¿Está? Y bueno, eso les da 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan los piquecitos esos para encontrar raíces? Cálculo 1, supongo. Pero cuando los coeficientes suman 0, ¿sí? Hablando en 1 estamos gozados. ¿Está? Ese es el más sencillo. ¿Está? No sé si se acuerdan, si tienen dudas de esto, pero es sencillo, ¿sí? O sea, cuando agarran cualquier polinomio y ponen un 1, lo que les da es la suma de los coeficientes, ¿sí? Porque acá lo que está al cuadrado a la 3 le da siempre 1, entonces les quedan los coeficientes sumados. ¿Sí? Si los coeficientes sumados, ¿sí? 1 menos 2, 3 medio menos 1 medio, le da 0, es justamente que 1 es raíz. ¿Está? Entonces, bueno, ahí ya tenemos un montón. ¿Sí? Porque entonces, y esto es lo que les quería comentar, ¿tá? Cuando ustedes tienen una raíz, ¿tá? Lo que pueden decir es que el polinomio aquel, ¿sí? Es z menos 1 por otro polinomio. ¿Tá? No sé si recuerdan esto tiene, este acá es grado 3. ¿Tá? Y este polinomio es el de grado 2, ¿tá? Porque este es de grado 1. ¿Tá? Pero pasa normalmente, o sea, si tienen más raíces, siempre les quedan z menos esa raíz por z menos esa otra por z menos esa otra. ¿Tá? Esto no sé si lo vieron, yo pregunto si lo vieron, o si les estoy hablando en chino. ¿Tá? La idea es intuitiva porque, o sea, este polinomio acá, 1 es raíz, ¿no? Si valoran en 1, esto le da 0, todo 0. ¿Tá? Pero cuando tienen raíces, lo que pueden ir haciendo, o sea, si tienen un polinomio con, no sé, con un montón de raíces, pueden irlo factorizando así, como estas cosas multiplicadas. Z menos una raíz por z menos otra por z menos otra. ¿Tá? Que estas cosas se anulan
Esto se anula en 1, por ejemplo. No sé si se acuerdan del liceo, ¿tá? O tal vez cuando les comente lo de Ruffini, tal vez les suene un poquito más. ¿Tá? Pero lo que se usaba en el liceo era, tenían esta raíz, ¿sí? Ahora con Ruffini, usaban Ruffini y obtenían este polinomio. ¿Tá? Y ahí, ahí esto les quedaba de grado 2 y podían usar Bhaskara. El querido Ruffini, ¿sí? No sé si le estoy hablando en chino, si sí, si no. A ver, no se equivocar acá. ¿No? ¿Se entiende? Está, perfecto. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a usar Ruffini para obtener esto, después usamos Bhaskara y vamos a tener las 3 raíces del polinomio. ¿Tá? Vamos a ver que las otras dos van a ser complejas, ¿sí? Y entonces van a ser conjugadas, ¿sí? Por lo que nos decía el ejercicio 10. ¿Tá? Entonces, para Ruffini lo que hacíamos era escribir los coeficientes de este polinomio, así que son 1, menos 2, 3 medios y menos 1 medio, y acá poníamos la raíz, que era 1 en este caso. Entonces, bajaban, ¿sí? Como que arrancaran de 0, lo que hacían era multiplicar por cada 1, y sumarle el de arriba. Multiplica, suma. ¿Sí? Multiplican, suma. Y acá les quedaba el resto, ¿sí? Esto era para dividir polinomios, que es el, si esto era el resto, esto acá era el resto, ¿tá? Y lo que les quedaba acá, ¿tá? Esto lo que representaba, no sé si me da, vamos a ponerle Q de X. Obviamente no es esto, ¿no? Pero esto va multiplicando el z cuadrado, esto el z, y esto el coeficiente independiente. ¿Tá? De la misma manera que habíamos puesto acá p de z como 1 menos 2, 3 medios menos 1 medio, ¿tá? Con estos coeficientes armamos Q. ¿Sí? Entonces, una raíz, ¿tá? Lo he comentado. Este grado de z ya lo saben. ¿Tá? Entonces, p de z, ¿cómo nos queda? Nos queda z menos 1 por lo de Ruffini. ¿Sí? Esto es z cuadrado, ¿tá? Menos z más 1 medio. ¿Sí? ¿Hay preguntas? QDES, perdón. ¿Tá? O sea, pueden usar normalmente hablamos de z para hacer énfasis de que estamos evaluando cosas complejas. ¿Tá? Pero los polinomios, este polinomio podría ser un polinomio en vez de z poner x. Pero está, lo que decía el compañero, sí, acá un z. ¿Tá? Una pregunta. Sí. Si los coeficientes fueran complejos, ¿también se puede hacer Ruffini? Sí. O sea, lo de dividir complejos, sí, lo de dividir polinomios Ruffini funciona. ¿Ah? Lo que tenemos, pero los coeficientes reales, ¿sí? Es simplemente que nos asegura que ahora estas dos raíces que nos quedan, bueno, una va a ser compleja, entonces su conjugado también va a ser raíz. ¿Tá? Creo que incluso, por ejemplo, hay dudas de si Bhaskara tiene sentido acá. ¿Tá? O sea, hacerle Bhaskara y que nos queden. ¿Tá? Pero sí, incluso en los ejercicios complementarios está, creo. No, Pedro, vamos a ver ahora que una raíz es compleja. ¿Tá? Pero simplemente con Bhaskara lo vamos a ver. ¿Tá? Pero. Nada. ¿Tá? En verdad, o sea, no es que estemos usando el ejercicio 10. ¿Sí? Acá vamos a comprobar que el ejercicio 10 no nos mentía, simplemente en este caso. ¿Sí? Estamos en las hipótesis del ejercicio 10. Lo podemos hacer sin pensar en el ejercicio 10. ¿Tá? Pero cuando veamos las raíces, que van a ser complejas, van a ver que van a ser conjugadas. Que el ejercicio 10 ya nos decía que si había raíces complejas, bueno, eran conjugadas. En este caso. ¿Tá? Entonces, simplemente vimos que una era raíz, hicimos Ruffini y el polinomio nos quedó de esta manera. Entonces ahora faltan las raíces de acá. ¿Sí? Y eso es Bhaskara. ¿Tá? ¿Cómo son las raíces de esto?
vamos a hacer las raíces de acá llamado Q. ¿Ah? Q. Raíces de Q. No sé si están copiando acá. ¿Ah? Entonces, esto simplemente va a escalar, ¿sí? Funciona perfectamente. ¿Ah? Entonces, menos B, ¿sí? Que es 1, esto es un 1, así abajo, ¿sí? ¿Ah? Dividido, ¿sí? 2 por A, que nos queda 2, y acá nos queda raíz, ¿sí? B cuadrado que es 1, menos 4 por A por C, 2 nos queda, ¿no? Y 4 por 1 por 1 medio, 12. Y acá que nos queda? Nos queda uno, bueno, si estuviéramos en el caso real, acá nos quedaba una raíz de algo negativo, no sabíamos lo que era. Pero ahora sí sabemos, ¿sí? Ahora esto nos queda raíz de menos 1, entonces nos queda 1 más menos i sobre 2. ¿Ah? Y lo comprobamos, ¿sí? Una raíz va a ser 1 más i sobre 2 y la otra va a ser su conjugado, 1 menos i sobre 2. Bruno, eso es lo que decía, ¿sí? Por eso ahora estamos en... Ahora el Bhaskara nos sirve siempre, ¿tá? Cuando empezamos a manejar complejos, Bhaskara es mejor incluso. ¿Tá? Porque acá nos quedó raíz de menos 1, ¿sí? Y bueno, simplemente pusimos raíz de menos 1, sí. ¿Qué? Pablo, sí, ¿tá? Una cosa es... Acá estamos haciendo... ¿cómo decir? ¿Ah? Hay cosas teóricas que no entran acá, ¿sí? Que las estamos dejando de lado. De forma práctica, ¿tá? De forma práctica, trabajen de esta manera, ¿sí? Trabajen así. Sí, incluso... a ver si tengo acá. Es que igual lo podrías representar como haces un complejo genérico al cuadrado, lo igualás tipo al complejo que tendría parte real menos 1 y ahí buscas qué resultado te darían eso. Y bueno, o sea, sería el complejo que tiene solo i. O sería, bueno, otra raíz de menos 1 es menos i también. ¿Tá? Que, bueno, si ponen menos i, les queda más menos 1, les quedan las mismas raíces. ¿Tá? Pero no interesa, si hay efectos prácticos, trabajen así. ¿Tá? Un piquecito que se los anoto, por si no me llega a dar el tiempo para el 11. Pero, ¿tá? ¿Qué pasa? Acá les quedó raíz de menos 1. ¿Tá? Y era facilísimo. ¿Tá? ¿Qué pasa si le hubiera quedado, ¿sí? 1 más menos, no sé, raíz de menos 4, ¿tá? Sobre 2. ¿Sí? Acá lo que hacen, y si lo tiro así, es escribir menos 4, ¿sí? Como menos 1 por 4, ¿tá? Sobre 2. ¿Tá? Y ahí separan la raíz, ¿sí? Raíz de menos 1 por 4, lo toman como menos 1 y raíz de 4. Ahí sí les queda 1 más menos y 2 sobre 2. ¿Tá? Es lo que dice Pablo, esto no es así nomás, no es... Hay cosas chanchas tal vez acá atrás. Pero los efectos prácticos trabajen así. Y cuando hacen Bhaskara, ¿sí? Si les queda menos 1, es un i. ¿Sí? Y si les queda menos otra cosa, lo pueden ver así, o simplemente dicen, bueno, si me quedó menos 4, ponen un i y después la raíz de 4. Y ya está. ¿Sí? Y si queda menos 5, no sé si fue la pregunta de Valentina, si me la hiciste antes, o ¿cómo es? No la había leído. Si les queda menos 5, lo mismo. Si les queda menos 5, les queda un 5 acá, y allá raíz de 5. Esto es un comentario que no viene en la parte del ejercicio, pero cuando hacen Bhaskara y no les queda algo así tan lindo, les queda i raíz de 5. Entonces, cuando le quedan raíces negativas, ¿sí? Se olvidan de lo negativo, trabajan como una más que la crean uníaca. Que fue lo que hacemos ahí. ¿Sí? Vieron que tal, que Bhaskara ya lo que yo les decía, ya les deja como que tienen un número, el 1 más i raíz de 5 sobre 2 y su conjugado. Ya queda como más visible.
Bueno, ¿está? Entonces, sí, a efectos prácticos, eso es importante tener en cuenta que sí, a efectos de hacer el práctico, ¿vale? Es trabajar con Pascal normal y hacer esa apagadita. ¿Está? Bueno. Entonces tenemos la raíz, ¿está? Entonces ya tenemos, las raíces son 1, 1 más i sobre 2, ¿tá? Y 1 raíces de p. ¿Sí? De p. Y la voy a representar acá, en los complejos. ¿Tá? Y bueno, tenemos, si ponemos un medio acá, más o menos quedó ahí. Un medio, ¿tá? Tienen una raíz, ¿sí? Esto es un medio, ¿sí? De parte real, y un medio de parte imaginaria. Esta es 1. ¿Sí? Otra es su conjugado, ¿sí? Un medio de parte real y menos un medio de parte imaginaria. ¿Tá? Tienen esta, y la otra era 1. ¿Tá? Es esta raíz. ¿Tá? Acá están las 3 raíces. ¿Sí? 1, ¿sí? 1 menos i sobre 2, y 1 más i sobre 2. ¿Tá? Entonces, con esto ya pueden contestar las preguntas del ejercicio 12. ¿Sí? Si quieren, se los dejo para que lo hagan. Les tiro directamente. Por ejemplo, en la parte 1 dice, hay 2 raíces, tales que su suma da la restante. ¿Tá? Y bueno, estas dos suman 1. ¿Tá? Porque les queda un medio, más un medio 1, y después las partes imaginarias se van. ¿Sí? O si quieren pensar, un número más su conjugado es 2 veces su parte real. O sea que este más su conjugado da 2 veces un medio, que es 1. ¿Tá? Esa es la parte 1. O sea, estas 2 raíces sumadas dan esto. ¿No? Pero esto se los digo para arriba para que tengan la solución y para que lo piensen un poquito, que está bueno mirarlo. Después la segunda dice, la distancia entre 2 raíces siempre es constante, y eso es mentira. ¿Tá? Esta distancia de acá, ¿tá? Esto mide 1, ¿sí? Que la miro así, ¿tá? Pero esto de acá no. ¿Tá? Este largo acá es más chico. Entonces la distancia entre las raíces no es. Y la tercera es verdadera. ¿Sí? Aunque está un poco confusa. Hay una cantidad de puntos. Alguien está escribiendo puntos en el coso. Y la tercera, ¿sí? Pero mírenla, yo les doy la solución. ¿Sí? La primera es suma de 2 raíces, estas 2 dan esta. ¿Sí? La segunda es la distancia entre las raíces es constante. Eso es mentira porque esto acá mide 1, y esto cosito acá no. ¿Tá? Y después la tercera, que es. Sí, ahí se duerme el teclado. Y la tercera es el producto de todas las raíces es igual al inverso de la suma de todas sus raíces. ¿Tá? Lo miran. No, si el producto de esta con esta y con esta les va a dar 2, ¿sí? Y se la suman también. El producto de todas las raíces. Hago la 3, que ahora me entró la duda. Vamos a dejar la incógnita. La verificamos así. Y la 3 dice, la parte 3 dice el producto, ¿sí? De todas las raíces es igual al inverso de la suma de todas sus raíces. ¿Tá? Entonces multiplicamos las 3 raíces, que es 1 más i sobre 2, ¿tá? Por 1 menos i sobre 2, por 1, esto igual o no, eso es lo que nos dice, a el inverso de la suma de las 3 raíces. Habíamos dicho que estas dos sumaban 1, ¿tá? Entonces estas dos suman 1 más esta nos da 2. ¿Sí? Las 3 raíces suman 2. ¿Tá? Esta más esta 1, más 1, 2. Y el inverso, perdón. Dice, multiplicar las 3 raíces da el inverso de sumarlas a las 3. ¿Tá? Sumarlas a las 3 da 2, el inverso 1 medio. Y multiplicar las 3, ¿cuánto nos da? Nos queda 4 abajo. 1 más así.
Acuérdense que estos son conjugados, ¿sí? O sea que multiplicar dos conjugados les da el módulo al cuadrado. ¿Sí? O sea, si quieren, dejamos esto así. O sea, el 1 ni pica, ¿tá? O sea, no juega nada. Acá nos queda un 4 abajo, ¿sí? Y arriba nos queda, ¿tá? Solo así. Paso el 4 para el otro lado. Voy a sacar esta pregunta. Estas dos cosas son iguales, ¿sí? Si solamente sí, paso el 4 para el otro lado, y acá me queda 1 más i por 1 menos i, que son conjugados de radio 2. Sí, bueno, ahí esto es verdad. O sea que la 3 es verdadera. ¿Está? Háganlo, ¿sí? Lo que me está diciendo es, a la derecha decía, la suma de las tres raíces, el inverso. ¿Tá? Sumamos las 3, nos da 2, entonces a la derecha tiene que haber un medio. ¿Tá? Y a la izquierda era multiplicar las 3. ¿Tá? Multiplican estas 3. ¿Tá? El 1 no juega, ¿sí? Esto nos queda un sobre 4, lo pasé para el otro lado. ¿Tá? Y 1 más i por 1 menos i, ¿sí? Hacen la cuenta, si quieren. ¿Tá? Pero, sí, pero les va a dar 2. ¿Tá? Porque es son conjugados, ¿sí? Les queda el módulo al cuadrado. El módulo de estas cosas es raíz de 2, ya lo hemos visto alguna vez. Pero compruébenlo, ¿sí? Se los dejo para que lo miren bien si quieren. Van a ver que fue gato. Lo del inverso de la suma. ¿Tá? Lo que nos dice la parte 3 es, ¿sí? Si multiplico las tres raíces, ¿sí? Es igual a sumar las tres, el inverso de la suma. ¿Tá? El inverso de la suma, ¿sí? Es el inverso de 1 más i sobre 2 más 1 menos i sobre 2 más 1. Esto es lo que nos dice, ¿sí? Multiplicar las 3 es igual al inverso de la suma. ¿Tá? Esto de acá abajo ya habíamos dicho que estas dos sumadas nos dan 1, ¿tá? Porque la parte imaginaria se va. ¿Tá? Entonces, lo de acá abajo nos queda igual a 2. ¿Tá? Entonces, acá tenemos un medio. Y del lado derecho, el 1 no cuenta, el 4 lo pasamos, ¿sí? Nos dan 2 acá. Y después 1 más i por 1 menos i nos da 2. Ahora lo pueden hacer a mano, ¿no? ¿Ah? O usando lo que les decía recién, que multiplican los conjugados, ¿sí? Les da el módulo al cuadrado. Y esas dos cosas, no, en este caso. En este caso se cumple. ¿Ah? Simplemente en este caso. ¿Ah? A ver, no sé, un poco contestando la pregunta que decía... La pregunta que decía Gervasio, de si esto se cumple en estos casos o siempre, está. Primero que es en este caso. ¿Ah? Pero lo que pueden hacer, normalmente cuando si en un verdadero o falso les aparece siempre las raíces suman tanto o algo así, ¿ah? Piensen en el caso más simple. ¿Cuál es el caso más simple? Bueno, polinomios como ya ustedes conocen, ¿tá? Con todas raíces reales. ¿Ah? Hay polinomios. ¿Sí? O sea, ustedes pueden para buscar contraejemplos, busquen los polinomios de toda la vida. ¿Sí? Que es lo más fácil. ¿Ah? 2. La inversa es un medio, sí, pero pasé el 4 multiplicando. Entonces me quedó 2. No sé, Gervasio, si te contesté con eso. Está, pero esto lo pueden comprobar, ¿sí? Lo importante era calcular las raíces, que para eso nos dimos cuenta que 1 era raíz, después aplicamos Ruffini, ¿tá? Nos quedó un polinomio de grado 2, y con Pascal sacamos las otras dos raíces. Una vez que tienen las tres raíces, el verdadero o falso se hace fácil. ¿Está? Y bueno, ¿está? Lo que me queda de la clase, si no hay dudas de esto, lo voy a hacer para el 11. No sé cuánto tiempo queda, pero cosa de la compu está muy mal. ¿Está? 15 minutos. Yo estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Está. En el ratito que me queda voy a hacer un poquito del ejercicio 11. Por lo menos para lo primero. Que es tal vez lo más importante. Voy a hacer 11 y llego hasta lo que me dé y después les digo cómo, ¿sí? Si no me da, les comento ahí cómo se termina el ejercicio. Igual ya dijeron que está
que está online en YouTube, así que cualquier cosa lo mira. Acuérdense que el miércoles arrancamos con ecuaciones diferenciales, entonces ya vengan con algo de teoría. Los que vengan a la clase que vengan con algo de teoría. Hasta el parativo lo subieron ayer a última hora. Así que, bueno. El 11 entonces. ¿Está? El 11 nos da un polinomio y dice, sabiendo que tiene una raíz imaginaria pura, hallar el resto de las raíces. Ahí eso está. PZ igual z a la 4, ¿sí? Menos 2z a la 3. 6z al cuadrado. Menos 8 más 8. Un polinomio feísimo de grado 4, ¿sí? O sea que no podemos usar las caras ni nada. Podríamos ver eso de si uno es raíz, si menos uno es raíz, pero no es el caso. ¿Está? Yo lo Sí había sabemos, hecho. la letra nos dice, es que hay una raíz imaginaria pura. ¿Sí? De hecho, yo no lo digo. Acá. Hay una raíz imaginaria pura. ¿Sí? O sea, existe I por B raíz. Ahí está real. Esto es una imaginaria pura. 3i, 5i, 10i. ¿Está? Y B real. ¿Está? Esto es una imaginaria pura, sin parte real. Parte real igual a 0. ¿Está? Ya sabemos, ¿sí? Coeficientes reales, que si tenemos una raíz así, su conjugado va a ser raíz. Entonces, porque va a ser imaginaria pura. ¿Sí? Y 0 no va a ser. Entonces vamos a tener una imaginaria pura, no sé, ya les digo, va a ser 2i, ¿sí? Entonces menos 2i va a ser raíz también, por lo que vimos al principio. Pues el conjugado de una raíz también es raíz. ¿Está? Entonces, ¿cómo usamos esto? Bueno, sabemos que P, ¿sí? Si lo logramos en B nos da 0. Y hay que encontrar ese numerito ahí, que nos va a dar la raíz. ¿Sí? El B, ¿sí? La parte imaginaria. ¿Ah? Y bueno, esto es simplemente poner IB y hacer las cuentas, ¿sí? Esto nos queda IB a la 4, por ejemplo, ¿sí? Me queda I a la 4 por B a la 4, ¿sí? Menos 2 I a la 3 por B a la 3, ¿sí? Más 6 I cuadrado, menos 8 IB más 8. Eso nos tiene que dar 0. Vale, el 8 lo estoy haciendo más separado. ¿Está? Porque sabemos que hay una imaginaria pura y bueno, evaluamos en esa imaginaria pura, que no sabemos todavía cuánto tiene. Y listo. Bueno, y acá ¿está? Usamos lo que ya sabemos, ¿sí? de I. ¿Está? ¿Y cómo nos queda? I al cuadrado es menos 1. O sea que acá saco esto así y me queda un menos acá. Un menos. Porque I cuadrado es menos 1. Y a la 3 es menos I. Sí, es I cuadrado, que era menos 1, por I. El ejercicio al principio práctico que hicimos, cómo quedaba ahí la potencia, no sé. Pero I a la 3 es menos I. O sea que esto nos queda, se va este 3 acá, como se quedan con verde. Nos queda menos I, entonces pongo un más. ¿Está? Y después, I a la 4 es 1. ¿Sí? I a la 4 es 1. ¿Sí? Entonces, si agrupamos, que este es el pique, ¿sí? Porque esto hay que igualarlo a 0. ¿Qué significa que todo esto es igual a 0? Que su parte real es igual a 0 y que su parte imaginaria es igual a 0. Ese es como el pique en estos casos. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda B a la 4 menos... esperen que... Acá va a haber una confusión porque esto es un 6, lo voy a hacer más redondito. 6, estos son B. Perdonen, pero esto es un 6. B a la 4 menos 6B cuadrado, ¿sí? Más 8. Esto sería lo que no tiene nada multiplicado por I, ¿sí? Y después lo que está multiplicado por I, que es esto está acá,
Esto nos queda 2b a la 3. ¿Sí? Y allá nos queda menos 8b. ¿Está? ¿Hay dudas? O sea, sabíamos que teníamos una raíz imaginaria, evaluamos en esa raíz, ¿sí? Y b, ¿sí? B es real, ¿tá? Y es el número i. Evaluamos, ¿tá? A esto nos queda 1, o sea que acá nos queda b a la 4. B a la 4. ¿Tá? B a la 4 acá, ¿sí? Acá nos salió menos i, o sea nos quedó 2i a la 3. 2i a la 3, ¿sí? Acá nos quedó menos 6b, menos 6b cuadrado, perdón. Acá. Después, y acá está menos 8b, que es igual. ¿Sí? Menos 8b, eso es un b. Mi b y mi 6 son muy parecidos, pero está. El único 6 que anda a la vuelta es este de acá. ¿Está? Me podría haber puesto otra letra. ¿Está? Este es el único 6 que anda. Lo digo por las dudas. El resto son todas b. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 0. ¿Sí? Esto es evaluar el polinomio en IB. ¿Sí? Y eso es igual a 0. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos? Sí, que la parte real es igual a 0 y que la parte imaginaria es igual a 0. ¿Sí? Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. ¿Está? Entonces, b a la 4 menos 6 b cuadrado más 8 igual a 0, por un lado, y por el otro, 2b a la 3 menos 8b es igual a 0. ¿Ah? La parte real es igual a 0, ¿sí? Porque todo esto me tiene que dar 0. Entonces la parte real me da 0 y la parte imaginaria me da 0. A veces son las igualdades que acabo de poner. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta acá? Si alguien tiene, me frena. ¿No? Está. Ya está por terminar. ¿Está? Entonces, estamos buscando esa raíz imaginaria pura, ¿sí? Tenemos que encontrar b. ¿Está? ¿Está? ¿Qué hacemos? Lo tenemos que despejar de estas ecuaciones. ¿Está? Lo tenemos que despejar de acá y bueno, y acá sumamente no tiene nada de especial. ¿Está? Entonces le voy a poner asterisco. ¿Sí? Entonces así. Por la primera parte, b es distinto de 0, o sea, b no puede ser 0. ¿Está? B es distinto de 0 por a. ¿Sí? Yo le pongo a, yo le pongo b. ¿Sí? O sea, entonces si pongo 0 acá no me dan. Entonces lo que puedo hacer es dividir por b. Como es distinto de 0, puedo dividir. ¿Sí? Divido, me queda 2b cuadrado menos 8 igual a 0. ¿Sí? Dividir por b. Ah, ¿por qué puedo hacerlo? Porque el b no puede ser 0. Entonces puedo dividir. ¿Sí? Divido por b. Ah, y después despejo de acá. Paso para el otro lado. Paso el 2 dividiendo. Me queda b cuadrado igual a 4. B es igual más menos 2. Ah, y si lo ponen acá arriba le funciona. ¿Está? O sea, le cumple las dos ecuaciones. ¿Sí? Usamos la primera solo para ver que b no puede ser 0. Después con la segunda despejamos qué número puede ser b. Y si lo ponen acá les anda. ¿Está? No sé qué hora estamos. Parece que la dejo por acá y les comento nomás cómo sigue el ejercicio. Pues se me quedan 5 minutos y nada. Entonces nos dijeron que teníamos una raíz imaginaria pura, ¿sí? Una raíz que era i por b. ¿Tá? No sabíamos cuál era b. Evaluamos en esa, ¿sí? Nos dio un choclo ahí, eso tenía que ser igual a 0. ¿Tá? Entonces eso era un número imaginario igual a 0. ¿Sí? Entonces lo dividimos en dos ecuaciones. Parte real igual a 0 y parte imaginaria igual a 0. ¿Tá? Entonces con estas dos obtuvimos cuál era el b. ¿Sí? De esta manera. ¿Está? Entonces,
tengo dos raíces imaginarias puras. ¿Sí? 2i y menos 2i. Obviamente si teníamos una, su conjugado también, ya sabemos que son conjugados. Obviamente que está. Si 2 era raíz, si 2i era raíz, menos 2i también. Ya lo sabíamos. Pensamos en las hipótesis de la parte 10. Entonces, es eso. Si el piquecito es cuando evalúan y igualan a 0, un complejo igualado a 0 significa parte real igual a 0 y parte imaginaria igual a 0. Tienen dos ecuaciones, ¿sí? De una misma igualdad. Y bueno, y con esto ya tienen dos raíces. Podrían escribir este polinomio. A ver, lo sigo. Y les comento cómo seguiría el ejercicio. O sea, lo que te dicen y su conjugada también. ¿Cómo te dio? Es esta ecuación de acá dividido B. Divide B de todos lados. ¿Sí? Esto es, si quieren lo escribo. B distinto de 0 por A. ¿Sí? Entonces, usando B. Vamos a hacer así. Vamos a ponerle 1, ¿sí? Porque si no, y 2. ¿Sí? Vamos a ponerle distinto. Entonces, por la parte 1, B no puede ser 0. Entonces, en la ecuación 2, dividimos por B. Esto de acá, ¿sí? Es. No me paso para escribirlo. Así. Esto es ecuación 2 dividida por B. Agarré esta ecuación, como B no era 0, dividí. ¿Sí? Me queda 2b cuadrado menos 8 igual a 0. Paso el 8, paso el 2 dividiendo, me queda 4. B es más menos 2. Sí, es lo mismo. Lo que dice el compañero. Pero está. Es eso, sí, lo importante es que tengan cuidado con qué pasa si es 0, si no dividan así nomás. ¿Está? Pero como quieran. ¿Sí? Es eso, sí, observen, tengan ese cuidado cuando hacen este tipo de cosas, dividir por B o hacer sacar B de factor común. Si tengan cuidado en el caso de que B podría ser 0, pero ya sabemos por esta ecuación, por la ecuación 1, de que no. Si pongo 0 a 0, 8 igual a 0, no se cumple. Entonces, ahí obtuve las dos raíces imaginarias. ¿Hay más dudas? Una vez que tienen dos raíces, ¿sí? Hacer lo mismo que hicimos hoy. Ya tenemos dos raíces, entonces podemos escribir ¿sí? AP de Z, ¿sí? Lo podemos ver como Z menos 2i, o sea, a Z le resto una raíz, a Z le resto otra, 2i, por Q de Z. Esto de grado 2. Entonces el resto del ejercicio lo que se basa, ¿sí? Acuérdense, cuando tienen raíces, ¿sí? Pueden escribir el polinomio como Z menos una raíz, ¿sí? O sea, Z menos esta raíz, Z menos esta raíz, sin ser un más, y después otro polinomio de grado 2, ¿sí? Porque acá tengo grado 1, y esto tiene grado 4. ¿Sí? Este es el caso. Entonces es lo mismo que hicimos hoy. Hoy habíamos encontrado una raíz que era 1, habíamos escrito Z menos 1, y con Rufina habíamos encontrado el Q de Z. Y después usamos Bhaskara, porque acá, grado 2, ya pueden usar Bhaskara. Ahora tenemos dos raíces, ¿sí? Una vez que encuentran este Q de Z, aplican Bhaskara y listo. Dejo ahí para que copien un segundo y ahí comento eso, ¿sí? Una vez que pueden escribir esto, encuentran el Q de Z, ¿sí? Y aplican Bhaskara. No voy a escribir apliquen Bhaskara porque no sé escribir Bhaskara.
¿Cómo encontramos Q? Esa es la pregunta que quería escuchar. Bien, esa era. ¿Sí? Mi manera, la manera que para mí es más sencilla, ¿tá? Espera, encuentra así. Entonces, encuentra Q. Encuentra Q. ¿Y alguien sabe cómo se escribe la cara? A ver, si me tira. Creo que con B corta. No, hay gente que dice Váscara también. B larga y H ahí al ¿Cómo? lado de la B. B B larga. larga, H Así. y ta ahí. Ahí va. No hay una Z, no. Entonces, teníamos dos raíces imaginarias, ¿sí? Podemos escribir P de Z como, ¿sí? Hacemos con esta, con una raíz, con otra, y después Q. Encuentra Q, ya sabemos que de grado 2 va a estar. ¿Está? A ver. No sé, pensé que se me había cortado la clase. ¿Está? La pregunta es, ¿cómo encuentran Q? Esa es la pregunta que me hicieron recién. Y la importante, ¿sí? ¿Cómo encuentran Q? ¿Cómo encontrar Q? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, esto, si multiplícanlo, ¿sí? O sea, P de Z es Z cuadrado, me queda menos 2iz más 2iz que se me van, ¿sí? Y acá me queda más 4. ¿Sí? Esto es este por este multiplicado. ¿Está? Esto obviamente es un polinomio de grado 2, porque es un polinomio de grado 1 por otro, que tiene raíces complejas. ¿Está? Y bueno, Z cuadrado más 4, raíces reales no tiene claramente. ¿Está? Esto es lo de acá. ¿Sí? Si quieren lo marco con verde. Esto de acá es esto. ¿Sí? Simplemente multiplicando. ¿Está? Por Q de Z. ¿Está? Entonces, para mí es más sencillo, por lo menos yo lo hago para dividir polinomios, ¿sí? Es decir, bueno, este tenía, ya lo tenía Z a la 4, no sé qué, ¿sí? Agarran y dicen, bueno, Q de Z es A por Z cuadrado más BZ más C, ¿sí? Hacen esta multiplicación, tunga, esto por esto, y sacan A, B y C, y ya está. ¿Sí? Si quieren me quedo para que tengan dudas de cómo hacer el ejercicio. Pero es simplemente dividir polinomios, ¿sí? Tenían el polinomio P, cosa de grado 4, sacaron dos raíces, ¿sí? Que son estos. Les dan estos dos factores que van a estar dividiendo a P, ¿sí? Multiplicados dan Z cuadrado más 4. Y después Q de Z que es de grado 2. Entonces perfectamente pueden hacer esto, ¿sí? Y después igualar y sacar A, B y Z. Ruffini, claro, pueden hacer, para mí con Ruffini se meten en un quilombo porque van a tener, las raíces son 2i menos 2i, cuando multipliquen y sumen, les van a aparecer cosas medio saladas. Para mí es más fácil esto, es decir, P, lo termino acá para el que quiera, P es, esperen que lo borré, es 1 menos 2, 6, no, se lo hago acá. ¿Sí? P de Z era Z a la 4 menos 2 más 6 más 6z cuadrado menos 8z más 8. ¿Está? P era esto, ¿sí? Ustedes saben que P lo pueden escribir de esta manera. ¿Está? Estas dos cosas verdes multiplicadas le dan z cuadrado más 4. ¿Está? Entonces ahora lo único que hacen es escribirlo de la derecha, ¿sí? En términos de A y C, que ahora son sus variables, y lo que están buscando es cómo se escribe Q. Yo estoy buscando cómo es este polinomio. Bueno, necesito esto, esto y esto, para obtener el polinomio. ¿Está? Entonces, para obtener esas variables, ¿sí? Que son los coeficientes que van acá, en este polinomio, simplemente hago Q con esta forma por esto, y va a ser igual a P de Z. Es mucho más sencillo de lo que parece. Si quieren se borro este y se lo hago en un segundo. O sea, ustedes tienen que este polinomio
c de z, ¿sí? Lo pueden ver como z cuadrado más 4 por un q que no saben cómo es. ¿Sí? Saben que tiene así. ¿Está? Entonces, en lo que va a estar multiplicando z a la 4 va a ser a. ¿Sí? Porque z cuadrado por z a la 4 le va a quedar z a la 4. Entonces, a va a ser 1. ¿Sí? Porque de acá sale el z a la 4. ¿Ah? Z a la 3, ¿de dónde sale? Sale de esto por esto. ¿Ah? Entonces, b va a ser menos 2. ¿Ah? Y... ¿qué me falta? Y el 8z, por ejemplo, el menos 8z sale de multiplicar esto por esto. ¿Sí? Entonces, a ver, ya está mejor. Necesito el c. El c es, el c 4 por 7 va a dar 8. ¿Tá? Entonces c es igual a 12. ¿Está? Se lo escribo donde sale cada cosa. 4 por c va a ser el término independiente. O sea, 4 por c es igual a 8. Y ahí sacan que z es igual a 2. B igual a menos 2 es porque z cuadrado. ¿Sí? Z cuadrado por bz, ¿sí? Esto por esto, te va a dar menos 2z a la 3. ¿Está? Y esta de acá sale que z cuadrado por a z cuadrado les da z a la 4. ¿Está? Entonces ahí tienen Q. ¿Sí? Mírenlo después, tranquilo. Claro, sí, es división de polinomios. O sea, a mí me parece más fácil, por lo menos personalmente, cada uno divide polinomios como lineal. Simplemente es dividir, encontrar Q de Z. Tienen P y tienen esto. Encuentran Q. ¿Tá? Mi manera más verlo es pensarlo así y haciendo las cuentas, ver cuánto es esto, cuánto es esto y cuánto es esto. ¿Tá? Pero está. Lo importante del ejercicio era, tenían dos raíces complejas, dos imaginarias puras, perdón, ¿sí? Evaluaban, sacaban cuáles eran esas dos, después factorizan el polinomio, ¿sí? Como había escrito hoy, si z menos una raíz por z menos la otra, por q de z, y una vez que hayan esto, ¿sí? Este de acá, sacan las otras dos con Pascal. ¿Puedo repetir lo otro? Sí. Esperen que ya... repito lo último, ¿sí? Repito lo último. Lo que le falta acá es encontrar Q, ¿sí? Q de Z, que va a ser de grado 2, ya sabemos que va a ser de grado 2, por eso tiene grado 2, y esto tiene grado 4. Nos falta Q, ¿sí? Nos falta Q, no más. Una vez que tengamos Q, ¿sí? Ya hacemos Pascal y tenemos las otras dos raíces, ¿tá? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, Q es algo genérico, ¿sí? Es un polinomio de grado 2 cualquiera, ¿tá? O sea que tiene una parte que está acá, tiene un raíz que multiplica z, un número que multiplica z cuadrado, otro que multiplica z, y otro que multiplica z. ¿Tá? No sabemos cuáles son, estas son nuestras variables. ¿Sí? Variables. ¿Tá? Sabemos que Q de z, o sea, todo este polinomio, por este chiquito de acá, que es lo que planteé acá, z cuadrado más 4, por Q, ¿sí? Nos da esto que era P, esta cosa de acá. ¿Tá? Entonces, jugando un poquito, saben cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen este desarrollo, ¿sí? O sea, pasan, multiplican todo, ¿sí? Les queda, ¿qué les va a quedar multiplicando z a la 4? Acá tienen z a la 4 por un 1, y acá les va a quedar, lo único que va a tener z a la 4 va a ser A. ¿Sí? Les va a quedar z cuadrado por z cuadrado, les queda A z a la 4. ¿Sí? Eso va a tener que ser igual a 1. ¿Sí? Porque de cada lado, de un lado van a tener z a la 4 y el otro a por z a la 4. Entonces a es igual a 1. Acá lo mismo, de un lado van a tener menos 2z a la 3 y del otro van a tener bz a la 3. ¿Sí? Cuando hagan esta multiplicación. Entonces b es menos 2. ¿Ah? Y por el otro lado, ¿sí? El término independiente va a ser 4 por c, va a ser lo único que no va a tener nada de z. ¿Sí? El término independiente de este lado va a ser 4c. Y de este otro lado es 8. Entonces c tiene que ser 2. Entonces una vez que tienen estas variables, una, ya tienen como es Q. ¿Tá? Q de z es z cuadrado menos 2z más 2. ¿Sí? Clase de los miércoles ya quedó subida. No sé, Paula, si no se ve la clase.
Está, pero en general mi idea es, la otra vez porque tuve problemas y eso, y justo me fui rápido, pero la idea es subirlo el mismo día. O sea, ahora termino y subo, así nomás. YouTube demora un poquito, pero está. Sí, la otra vez tuve unos temitas ahí, que no sabía cómo era la contraseña de la cuenta y todo eso, pero ya quedó, ya hice creo que una lista, algo así. Este video, ahora voy, lo subo y ya queda. Y los miércoles lo mismo. ¿Está? ¿Seguir dudas de esto? Sí, es normal, ¿sí? O sea, no todos vieron dividir polinomios, obviamente, ¿sí? Pero pueden buscar, esta es mi manera, hay muchas maneras, ¿sí? Busquen, ¿sí? Cómo dividir polinomios, y esa es la idea, ¿sí? Una vez que tienen raíces, que ya las teníamos dos, ¿sí? Dividen y obtienen este otro polinomio que va a ser de grado 2, y cuando va a ser de grado 2, una vez que lo tengan, usan más cara y ya. Si no tiene... La complicación es esa, dividir polinomios. Por eso prefería hacer primero el 12, ¿sí? Porque en ese caso era simplemente hacer Ruffini y va a ser más fácil para ustedes. ¿Está? Busquen, cualquier cosa me escriben por privado, si tienen dudas de eso me mandan ahí por EVA o por donde sea. Nos vemos el miércoles a lo que vengan y bueno, buena noche de la nostalgia, con cuidado. Chao, chao. Nos vemos.